pelín de retraso, 5 minutos sobre la hora prevista, pero bueno, intentamos ser puntuales. Muy buenas noches a todos. Antes de empezar esta segunda jornada de la tercera jornada de patrimonio, organizadas por el Ayuntamiento de Agüimes, por la Consejería de Cultura, me gustaría recordarles, hacer un doble recordatorio. En primer lugar, que el viernes próximo hay una excursión a las salinas de Arinaga, y si quieren inscribirse hay una lista en la mesa, que la hora de salida será desde un microbús desde el Ayuntamiento de Agüimes a las 10 de la mañana. De todas maneras, todas aquellas personas que quieran acercarse a partir de las 10:30, pues hará ese recorrido por las salinas de Arinaga. Y en segundo lugar, que todas aquellas personas que estén interesadas en el curso de genealogía que se va a desarrollar seguramente sobre el mes de noviembre, dentro de un mes, pueden también inscribirse en una lista que está en la mesa. Es importante porque hay un cupo limitado y nosotros queremos un poco saber con cuántas personas contamos, y es importante que lo hagan. Dicho esto, pidiendo perdón a los ponentes por utilizar su presentación para este recordatorio, me gustaría presentarles a los dos ponentes que tenemos esta noche. Ellos van a hablar del Plan Especial de Protección, Conservación y Restauración de Guayadeque, una propuesta de intervención. Lo hago con bastante cariño porque profesionalmente he trabajado con los dos, ¿no?, hace mucho tiempo. Y bueno, Enrique Caro, biólogo, y digamos que fue uno de los miembros del equipo redactor del Plan Especial de Guayadeque, y Carlos García García, geógrafo y coordinador de aquel plan especial que hablábamos ahora. Se acerca a los 20 años de edad, ¿no? Otra época, otro momento, y nosotros desde la Comisión de Patrimonio lo que queríamos era plantear el plan especial como instrumento legal, como un instrumento legal que tiene 20 años, qué posibilidades tiene, qué fue, ¿no?, en qué está, es vigente, no es vigente, todo eso. Y a mí me gustaría que empezaran ellos a hablar, y ya luego sé que hay personas interesadas desde el punto de vista patrimonial por el tema de Guayadeque, y también sé que hay, y me parece una cosa maravillosa, personas que están interesadas en el tema de Guayadeque desde el punto de vista personal, ¿no?, que también es importante. Pues don Carlos, don Enrique, cuando quieran. Buenas noches. En primer lugar, agradecerle al Ayuntamiento de Agüimes y a la Comisión de Patrimonio que nos haya invitado y que haya incorporado este tema en la jornada. Cuando nos llamaron para hablar de Guayadeque, claro, nuestra primera reacción, luego lo hablamos los dos y coincidíamos, pues fue de sorpresa, digamos, ¿no? Eso es un trabajo que hicimos en 1980, se inicia en 1985, culmina en 1987, inicia su procedimiento de su tramitación para ser aprobado en los distintos momentos que tenía que ser aprobado y por las distintas instituciones, y por una serie de circunstancias que hoy algunas podremos poner sobre la mesa, pues quedó sobre la mesa el plan especial. De aquí a allá, de allá a acá, en estos momentos Guayadeque está protegido ya, tiene un planeamiento y tiene unas normas de protección y conservación y de gestión de ese espacio natural, por la Ley de Espacios Naturales. Es un monumento natural catalogado, y bueno, y eso nos lleva a la primera reflexión. Nosotros hicimos un documento, repito, hace más de 20 años se inician los primeros contactos con el Ayuntamiento de Agüimes, el Ayuntamiento de Ingenio, y con el Servicio de Arqueología del Museo Canario, para ordenar este espacio, y cuyos aspectos ahora pues Carlos irá comentando. Vamos a hacer una intervención un poco no muy rigurosa, no muy compartida, digamos, y nos vamos a acompañar de algunas imágenes. Y repito, estamos ahora con un documento que aprueba el funcionamiento y la gestión del Monumento Natural de Guayadeque, en el que se recogen algunas cosas que nosotros proponíamos, otras pensamos que no se recogen, igual que nosotros recogemos cosas que pensamos que no están suficientemente claras o convenientemente formuladas
en la legislación, en este documento aprobado. Entonces, bien, un documento de hace 20 años, desempolvar un documento de hace 20 años, ver lo que escribíamos y propusimos hace 20 años, pues ha sido un ejercicio interesante de recuperación de memoria, y además un tema que nosotros, yo creo que los tres que estamos en la mesa, vivimos muy intensamente, porque fue un proyecto novedoso, en un momento en que el patrimonio cultural, entendiéndose por los restos de nuestras culturas anteriores y por nuestro patrimonio natural, estaba puesto sobre el tapete, y que Guayadeque pues representaba un símbolo, no solo para Güímez, sino para Gran Canaria, incluso para Canarias, sobre lo que es nuestra historia y lo que ha sido parte de lo que forma parte de nuestra actual identidad. Bien, ahí estamos, y vamos a Carlos empezará a contar y a dar más detalles de qué fue lo que hicimos en aquel momento, cómo lo hicimos, con qué objetivos lo hicimos, y terminaríamos con una reflexión sobre qué situación tenemos hoy y cuál es nuestra opinión como ciudadanos. En este momento ciudadanos, no tenemos otra intervención ni otra relación con la gestión del espacio natural. Como ciudadanos, repito, pensamos sobre el desarrollo de este parque. Y sigue el compañero Carlos. Hola, buenas noches. Realmente, como dice el compañero Enrique, ha sido un ejercicio peculiar, como el tango de Gardel, ¿no? De 20 años parece que no es nada, pero realmente es un poco desempolvar, pues bueno, lo que fue un trabajo, que no fue un trabajo, digamos, al uso de un gabinete, sino que yo creo que fue un esfuerzo por parte de las administraciones que en esos momentos estaban en los gobiernos locales, en primer lugar y principalmente, y luego también quizás porque se dieron unas circunstancias que en el Museo Canario, estamos hablando a los pocos años de contar no ya con una constitución democrática, sino con un estatuto de autonomía, donde realmente, y quiero hablar un poco del contexto también jurídico-administrativo, no contábamos con una legislación, digamos, pertinente o centrada en lo que entendimos, en primer lugar, como digo, por parte de las dos corporaciones municipales, que debía hacerse con un espacio tan emblemático que, como sabemos, ya desde el siglo XIX tuvo una resonancia muy fuerte, porque fue uno de los lugares que dieron mayores restos arqueológicos, que sirvieron para la creación del Museo Canario, de sus fondos, etcétera, sino porque también en esos momentos, de alguna manera, supongo que hoy continuará un poco con esa misma vocación, era una especie, entre comillas, de parque donde fundamentalmente la ciudadanía, los vecinos de ambos municipios y de los colindantes, de Acetelde, las Tirajanas, etcétera, lo utilizaban con profusión. Es decir, había una contradicción que hoy también sigue dándose en muchos aspectos, que es el disfrute por parte de la ciudadanía en un lugar cargado de altísimos valores, tanto naturales como culturales. Guayadeque, además de contar con unos valores arqueológicos de primer orden, como decíamos, también cuenta con un patrimonio natural de primer orden mundial, por su GEA, por su geología, por su morfología, por su vegetación, porque contiene plantas únicas en el mundo, porque hay un desarrollo, una manera rural de desarrollarse muy peculiar, dado el nicho en el que vive. Y efectivamente los ayuntamientos coincidimos entre los técnicos de alguna manera y las corporaciones, las personas que tenían las responsabilidades, algunos de los cuales hoy siguen concretamente en la UIME, vieron que había que dotar a Guayadeque de unas herramientas, de unos instrumentos de ordenación, de unas dotaciones de recursos, de infraestructura, etc. Ahí empezamos un proceso, como decía antes, acomodándonos con la legislación vigente. No había leyes específicas como hoy contamos, ni en el tema del patrimonio natural, ni tampoco en el patrimonio cultural. Posteriormente fueron saliendo la Ley de Patrimonio Histórico Nacional, que es la primera que se crea, la Ley General, es del año 85, pero cuando nosotros empezamos a trabajar, la Ley de Espacios Naturales todavía era una ley franquista, y fundamentalmente nos apoyamos en la Ley del Suelo. Por eso es un plan especial, que luego la doctrina ha sido recogiendo, pensando que es la mejor herramienta.
Y es la mejor herramienta porque es especial, es decir, es específico para cada lugar. Eso además lo ha mantenido la ley de patrimonio, tanto la española como la canaria, sus borradores, la vigente, los borradores de la ley de patrimonio cultural, etc. Es decir, la herramienta, en efecto, es una herramienta que hoy sigue siendo válida. El plan inició todos sus trámites. Primero se hizo un estudio en profundidad de cuáles eran los valores que había por un lado y cuál es la realidad socioeconómica por otro lado. Y en función de estos estudios de diagnóstico se hizo una propuesta. Se hizo una propuesta que yo voy a un poco a leer por arriba para un poco conocer cuál era nuestra filosofía, que nosotros consideramos que hoy sigue teniendo vigencia, que se ampara en primer lugar en 3 parámetros. El plan era un plan especial de protección, porque se pretendía proteger todo lo que había que proteger en el aspecto socioeconómico, en el aspecto patrimonial. Además de proteger, había que conservar, es decir, no había solo que hacer un sitio donde nadie entrara porque estaba protegido, sino que se protegía y se conservaba, si se actuaba. Y además era un plan que también era de restauración, porque se preveía que además de proteger y conservar, había que restaurar para darle mayor virtualidad y darle la riqueza pertinente. Además, se consideró que tenía que contar con un programa de actuaciones que abarcaba diversos campos, desde la propia ordenación territorial, favoreciendo lo que tenía que favorecer, léase protección del patrimonio o léase protección de las actividades económicas tradicionales, y sucesivamente se hacían planteamientos de qué infraestructuras eran necesarias y también, que fue una de las, digamos, aportaciones que se hicieron desde el plan, en el campo de la formación, en la necesidad de formar a personas que pudieran atender un espacio que tiene estas características. Como decía antes, el plan inició su andadura, el trámite administrativo, llegó hasta su aprobación inicial, pero no siguió la cadena de tramitación para su aprobación. Debemos tener en cuenta, y el ejemplo claro está, en que desde que se inician los trabajos hasta que se hace el planteamiento final pasan 4 años. Quiero decir que en aquellos momentos, y probablemente hoy, la maquinaria administrativa, hoy quizás menos, pero en aquel momento, era pesada. Además era pesada porque era interadministrativa, no solo dependía de un ayuntamiento, sino que dependía de 2. Pero además intervenía el Cabildo de Gran Canaria y además intervenían varias consejerías del gobierno de Canarias. Lo cierto, y probablemente porque no tengo tanta memoria en estos momentos, tendría que tener un ordenador delante para ver qué fue lo que ocurrió, es que se pisa, por llamarlo de alguna manera, lo que es el procedimiento o el proceso con la nueva aparición de la Ley de Espacios Naturales de Canarias. O sea, hay una ley del 97 que nos coge a nosotros a medio camino del desarrollo del plan. Por eso el plan es Plan Especial de Protección, Conservación y Restauración del Parque Natural de Guayadeque, que fue como se denominó en la ley del 87, y que luego en la del 94 pasa a denominarse, y tiene otra concepción, como monumento natural, que es como hoy está vigente. Probablemente en este ínterin, donde aparte de los cambios de naturaleza jurídico-administrativa en cuanto a las concepciones de las herramientas, ya no estábamos cuando empezábamos, donde no había legislación, sino que ya hay una legislación territorial, sectorial, específica en Canarias, relativa a lo que estamos hablando, como es la Ley de Espacios Naturales de Canarias, la primera, la LENAC, como decía antes, que es la que la denomina como parque natural, sino también estaba la Ley del Suelo Rústico, la Ley de los Planes Insulares de Ordenación del Territorio, etc. Probablemente en todo este pequeño marasmo, no, ese no me enrollé mucho, pero creo que es pertinente para saber dónde llegamos y por qué estamos hoy en un monumento y este plan no tiene virtualidad. O sea, a nosotros lo que nos ha llamado la atención es, hoy hay una figura que es la que ordena, aprobada definitivamente, que es la que ordena el monumento natural de Guayadeque, y vemos que hay muchos aspectos que se trataron en el plan especial en su momento que no están contemplados en las normas, y que puede ser sugerente incorporarlas, habría que buscar la fórmula, a un desarrollo, porque es lo que se ha denotado, es decir, tenemos unas normas pero no hemos logrado poner en reactivación en todo lo que se pudiera el espacio natural de Guayadeque. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, nosotros proponíamos, aparte que se creó en su momento, con motivo del plan,
la construcción de un centro de interpretación donde todo pivotara, todas las actividades relacionadas con la protección. Pero además proponíamos la creación de una gerencia específica que llevara adelante todas las propuestas del Parque Natural de Guayadeque, Espacio Natural Monumento de Guayadeque. Con la legislación actual tenemos una normativa que es súper restrictiva, no tenemos planes de adaptación, no tenemos presupuesto y además no hay órgano gestor que esté vinculado al parque, sino que depende, según la legislación, al Patronato de Espacios Naturales de Canarias. Entonces, desde la perspectiva de lo que es la protección, entendemos, después de dar esta vuelta, que hay una concepción hiperproteccionista frente a otra, y a cabo, como la que planteábamos nosotros, donde los objetivos del plan, en 5 puntos pasamos y paso a leerlos por lo siguiente. Están en la pantalla. Compatibilizar la protección del medio natural y de los valores naturales con las necesidades de desarrollo de las comunidades que vivían ahí. Garantizar la pervivencia y la potenciación de los usos persistentes. La normativa tendría que haberlo garantizado, como creo que nosotros lo pusimos. Ordenación y, en su caso, restricción de uso en función de los fines protectores. Lograr el máximo de accesibilidad de la ciudadanía para entender nuestro patrimonio y que tuviera las infraestructuras pertinentes. Y en cualquier caso, considerar que la población asentada en el territorio son los primeros destinatarios de las actuaciones, del ordenamiento y la figura. Indudablemente, en combinación con las necesidades de la ciudadanía, desde usuarios del parque, como comentábamos antes, de los vecinos, hasta personas que vienen en búsqueda de una acción muy concreta. Yo creo que, quizás me he enrollado un poco, pero creo que era pertinente entender qué hacemos nosotros aquí. Si nosotros hicimos un planteamiento, llegó hasta donde llegó, entendemos que puede complementar lo que hay hoy, y es un poco lo que hemos venido a comentar y a dialogar con ustedes. Somos ciudadanos, este plan no tenemos relación profesional con él, lo queremos porque curramos mucho en todo esto, pero es eso, es un documento que las administraciones, el poder local, las asociaciones en defensa del patrimonio, la ciudadanía podría decir, oye, aquí hay planteamientos que en el año 2008 hay perspectiva o es necesario. Pues leyendo lo que hay hoy seguro que sí, en el caso del patrimonio arqueológico, en una gestión más integrada de las excavaciones arqueológicas que no hay, la problemática vecinal, que les reconozco, que así como viví un tiempo en Guayadeque, que lo estoy viniendo prácticamente todos los días, hoy no sé cómo está la problemática, no sé cómo está la población, si han vuelto a nacer algún niño o no ha vuelto a nacer ningún niño, etc. Esto es un poco lo que habría que replantear, viéndonos nosotros encantados de hablar con ustedes, pero sin una directriz muy precisa o muy clara a día de hoy. Tenemos para hablar muchas cosas y cosas que consideramos interesantes, como lo de las escuelas de ayer. Quizás Enrique puede decir algo, ¿no? Bueno, aquí teníamos una serie de imágenes, ¿no?, que realizamos en aquellos momentos y que recogen parte de todo el andar de varios años sobre Guayadeque y una idea que quiero volver a señalar, con un contacto permanente y un entendimiento permanente con los vecinos del barranco. Tuvimos varias reuniones y siempre estábamos muy al tanto con los líderes y con los colectivos que se movían alrededor con los vecinos del barranco. Repito, siempre estábamos muy en contacto y muy interesados en oír su opinión, porque no de otra manera entendemos nosotros que se debe hacer la intervención, la gestión de estos espacios naturales protegidos, o sea, lugares donde hay un patrimonio común de todos y unos vecinos que durante años, siglos, han estado conviviendo y viviendo de esos recursos y que pensamos que deben ser los primeros destinatarios de los beneficios de la gestión de ese espacio. Es fácil decirlo, digamos, es una reflexión que está escrita por ahí. Es más difícil hacerlo, pero a fin de cuentas, si no se hace así, no va a tener virtualidad todas estas intervenciones. Déjeme que tenga una matización, Fernando, que es verdad, Enrique lo está recordando, se crearon unas comisiones de seguimiento ad hoc específicas por parte de los vecinos, incluso personas que no eran vecinos pero interesados, en conocer y aportar cuáles eran sus planteamientos. Sus planteamientos fueron recogidos, entendemos, pero en cualquier caso, los que no fueron recogidos tenían la opción de participación pública, según marca la ley, de poder participar. Nosotros entendemos, y además a vista después de
con lo que hoy, las herramientas de gestión en general del patrimonio natural principalmente, que hay un gran problema, que es el ejemplo de Guayadé, que sirve, al menos en el caso de Gran Canaria, para el resto de espacios naturales, que pueden tener sus figuras de planeamiento, sus figuras de ordenación, pero no hay aplicación. Y además, otra cuestión que es básica, que hay una perspectiva donde no se contempla prácticamente para nada la participación de la ciudadanía y fundamentalmente de la gente del mundo rural. Nosotros entendemos que para que haya una gestión que permite incluso plantear fenómenos como el que se ha dado con el incendio forestal, el último gordísimo que hemos tenido, es que la gestión de los espacios naturales debe estar más ruralizada. Al igual que haya agentes de medio ambiente, tiene que haber agentes que ayuden al desarrollo rural. No puede ser todo una burrita, una libretita y tomando nota cada vez que se mueve una piedra de un bocajo o de una pared. Ese es uno de las grandes claves. Por eso en estos momentos también se ve una disentonía entre el mundo rural y el medio ambiente. Una cosa bastante, en principio, que nosotros entendemos que no es muy lógica, aunque la entendemos porque las sociedades se mueven como se mueven, los intereses, etcétera, etcétera, pero debe haber un cambio si queremos tener una política medioambiental que incluya a ambos patrimonios, donde, digamos, estamos a la altura de los hechos. Les voy a dar un dato. En Gran Canaria hay 1000 yacimientos arqueológicos, uno arriba, otro abajo. Las administraciones públicas no cuentan con más de 5 profesionales para atender estos yacimientos arqueológicos. No está solo el problema de la protección, sino está el problema de la gestión. Y la gestión pasa ineludiblemente por la accesibilidad a la ciudadanía. Eso significa presentación, difusión, educación, creación de programas, puestos de trabajo, recursos. Entonces, claro, nos hemos dado cuenta que se ha invertido en el archipiélago de los últimos 20 años muchos millones de las antiguas pesetas, billones, pero indudablemente, al menos en el caso de Gran Canaria, en lo que es el patrimonio natural y el patrimonio cultural, estamos, pero vamos, peladísimos. Y si nos ponemos a hablar de cuáles han sido las herramientas, independientemente de lo que se ha hecho en las últimas legislaturas, intentando hacer ordenamientos super conservacionistas de los espacios naturales, apenas se ha invertido nada en desarrollo rural. Nosotros entendemos que las claves van por aquí y esperemos que en esta nueva legislatura que arranque, todas las administraciones, los colectivos, en fin, todas las personas que entiendan que hay que seguir profundizando la problemática medioambiental, el 40% de la isla y del archipiélago además es espacio natural protegido, que no solo sea una piedra contra las personas que viven de un sector primario que ya es de museo, es decir, el sector primario de medianía, que es una cosa para ponerle medalla a todo el mundo que se dedique. Carlos vive en Tejeda. Sí, sí, sí. ¿Sabes lo que es eso, no? Bueno, eso es. Bueno, un poco lo vemos así, podemos contar muchas cosas, pero quizás hemos hecho el planteamiento rápido, es decir, hay un instrumento de planeamiento que fue consensuado, que aprobaron los 2 ayuntamientos que tienen afectados sus municipios en el mismo barranco, hay unas propuestas concretas para el tema arqueológico, para el medio natural, pero eso tiene que congelarse porque manda otra cosa, viene la cosa que manda tiene un orden, y lo hay que ver es si ese orden, que ya pasó su periodo de información pública, para que todo el mundo opinara, hoy está cerrado, si dentro de ese orden se pueden implementar, se pueden complementar ideas de aquel momento, nuevas ideas, que de alguna manera dinamice un poco más, o a mejor, o mejorándolo, por lo que en estos momentos contamos en el Parque Natural. Sí, bueno, creo que hemos hablado bastante, sí, sería interesante oír opiniones. Estamos muy interesados también en oír la opinión de los vecinos de Guayadé, que parece que han estado específicamente invitados, y a todos, claro. Aquí queríamos hablar también de la experiencia de la Escuela Taller, lo hemos nombrado un poco de paso, las intervenciones, de las realizaciones de aquel proyecto muy ambicioso, digamos, pero adecuado en nuestra opinión. Pues yo creo que quedó lo que es el Centro de Interpretación, lo que es el Museo de Sitio de Guayadeque, que todos lo vemos allí presentes. El compañero arquitecto iba a venir, pero no ha llegado todavía, Enrique Ardanás, que fue un colaborador también del equipo. Y luego
Sobre el centro de interpretación, claro, está descontextualizado en relación a lo que eran nuestras propuestas en aquel momento, pero ahí está cumpliendo un papel de interpretación del espacio y dando una oferta a la ciudadanía interesante, ¿no? Pero que habría que articularla, pensamos, en otra gestión, ¿verdad? Y luego la otra realización, pensamos, muy interesante, fue la experiencia de la escuela taller. Aquí Pancho fue alumno de la escuela, Vicente fue alumno de la escuela, y fue una experiencia muy interesante desde el punto de vista humano, educativo, social y de intervención, y de que diera frutos a la ciudadanía esa inversión pública que se hizo desde el ayuntamiento, desde lo que era el Instituto Nacional de Empleo en aquellos momentos y la intermediación del Ayuntamiento de Ingenio, ¿no? Entonces aquí tenemos algunas imágenes también de las intervenciones de la escuela, interesante, fue el acercamiento a la piedra, el tratamiento de los muros con las técnicas tradicionales, intervenimos también con la construcción de un vivero y un bráculo para el tratamiento de la flora endémica, había módulos, alumnos que estudiaban guías y vigilantes del parque, otros que intervenían en la especialidad de técnicos en arqueología y también en medio natural y en artesanía, perdón. Y aquí tenemos algunas imágenes que te digo aquellos momentos, la colaboración, vemos ahí de la escuela taller con excavaciones en la isla. La escuela cumplió un papel interesante con el visto bueno del ayuntamiento de colaborar en otras experiencias arqueológicas en la isla. Aquí los tenemos en Metropole, arriba la excavación del Metropole en el 89, que intervenimos colaborando en el desenterramiento de un grupo de restos humanos que aparecieron en unas obras ahí frente al Metropol, y la foto de abajo que corresponde al Maipés, al parque, a la necrópolis del Maipés de Agaete, que participamos ahí también en el inventario. Estas son algunas muestras de los trabajos de los alumnos, con levantamientos topográficos, reproducción de cuevas con los distintos niveles, alturas. Aquí más alumnos. Bien, y repetir que fue una experiencia interesante. Yo creo que el grupo de profesores pues continuó con su labor profesional vinculada en gran parte a estos temas, y ya han pasado 20 años. Y por nuestra información también los alumnos en gran medida pues tuvieron una experiencia educativa muy que para algunos les marcó definitivamente su futuro, y no quiero exagerar mucho. Bien, y así lo dejamos. Bueno, yo antes de dar la palabra, pues un poco concretar el tema de que el caso Guayabé, que hemos venido a hablar del plan especial, pero llegamos a la conclusión de que lo que rige ahora mismo es la figura de monumento histórico, natural, perdón. ¿No? Y bueno, a mí hay dos cosas que sí me han gustado y lo lanzo así, no sé hasta qué punto, y es un debate que en Guayadeque tiene 20 años o 30 años, ¿no? Y es y lo lanzo al público, ¿no? El disfrute. El problema de Guayadeque es un sitio de ocio y un sitio con un alto valor patrimonial. Es decir, todo el mundo va a los finados, celebra la fiesta de San Diego, la gente de Guayadeque tiene bares y saca su dinero, me imagino, ¿no? Y también es un sitio a conservar, ¿no? No digo más nada. Si alguien quiere hacer preguntas a partir de aquí, estoy seguro que habrá personas que quieran hacerlo. Perdón. Si levantan la mano voy tomando nota más o menos de los turnos de palabra. Hola, buenas noches. Quería preguntarle a ustedes, que fueron los que empezaron con esta normativa, que por qué no se tuvo en cuenta las escrituras públicas que tiene Guayadeque a la hora de redactar esta normativa. Vamos a ver, la declaración de un territorio como una figura de protección no lleva implícito ni muchísimo menos nada que tenga que ver con la propiedad de la tierra, en principio, evidentemente. En nuestro caso, además, era así de clarísimo. Y quiero decir, en nuestro caso, cuando nosotros hicimos este trabajo en su momento,
Pero es que creo que además hoy la declaración de Guayadeque como monumento natural, que está cogido legalmente con remaches de los grandes, es decir, que en este momento es inamovible frente a cualquier tipo de órgano jurídico nacional e internacional, no creo que afecte a la propiedad. Otra cosa es que en determinada calificación que se haya hecho, bien del suelo o de alguna actividad, pueda haber algún tipo de contradicción con los intereses de algunos de los propietarios, e indudablemente, por lo menos como yo lo reflexiono hoy, lo reflexionamos nosotros, y creo que también ese era nuestro espíritu en la década de los 80, es, por supuesto, intentar resolver esa problemática y sobre todo que no vaya en detrimento de lo que es un valor que excede más allá de la propiedad. Probablemente yo creo que hay más un temor a que haya alguna acción, y si lo quiere, a mí me la cuentan, yo no puedo actuar, ni soy técnico, ni soy político en estos momentos, quiero decir que no tengo ningún tipo de responsabilidad, pero me gustaría conocerlo, es decir, desconozco si existe, primero si existía, estoy convencido de que no, y si hoy existe algún tipo de planteamiento de la normativa que cuenta hoy el monumento, donde haya una coalición con los derechos de la propiedad, que en principio son inalienables, a no ser que se llegue a un acuerdo con la propiedad para hacer algún tipo de permuta, y pues se puede llegar la ley a la expropiación, pero creo que ni los más radicales proteccionistas, de los que creo que hay bastantes, estén en estos momentos haciendo ningún planteamiento de este tipo. No sé si me explican. Sí, nadie ha pedido que me des tu tierra, que te vayas de aquí de manera expresa. Eso es impepinable. Otra cosa que sí estoy convencido, es decir, leyendo cómo han venido funcionando las cosas en los 20 años que tenemos aproximadamente, 25 años, se cumplieron el otro día, de transferencia a la comunidad autónoma, ergo al Cabildo, así también al Cabildo, en materias de protección y medio ambiente. Yo creo que ha habido una política, como decía antes, vacía de recursos y cargada de prohibicionismo, y nuestra actitud, incluso nuestra experiencia profesional, como antes quise leer, en los objetivos, de que lo que es importante es que haya una acción integrada y que sean los afectados, la gente que vive ahí, quienes tengan presencia desde la ordenación hasta la gestión. Nosotros lo intentamos, por eso lo decíamos, se creó una comisión, estaban las asociaciones de vecinos, estaban los industriales que están arriba, que son los de los bares, hablando mal y pronto, o rápido quiero decir, pero que es un negocio. Esa gente estaba todavía en el negocio de los burros, porque creo que después falleció el señor que lo llevaba, es decir, la gente que estaba interesada en que su actividad podía verse perjudicada, no tanto al pequeño agricultor o al ganadero, pues creo que se recogieron en principio todos los planteamientos. Y sobre todo uno que era muy importante en aquel momento, que era el tema del agua y era el tema del entubamiento. Y las propuestas de nuestro plan, en buena sintonía con los intereses de los vecinos y en buena sintonía, entendíamos nosotros, con la necesidad de contar con uno de los pocos cursos de agua corriente que quedaban en la isla, aunque fueran un tramo de 500 metros, pues había coincidencia teórica y, digamos, práctica. Otra cosa es cómo están ocurriendo hoy las cosas. Ya decía Pancho que yo vivo en el campo y me gusta que haya un agente con una libretita, pero me gustaría que también hubiera otro agente que no fuera buscando la infracción o cómo se movió la piedra, sino que fuera buscando cuáles son las necesidades de esa gente que es la que mantiene realmente ese medio. No lo mantiene, o sí lo mantiene, pero fundamentalmente la gente que vive en el campo. Más turnos de palabra, por favor. Interesados. Pepe, por favor. Hola, buenas noches. Yo creo que casi todos los que hay aquí me conocen, y sobre todo también la gente del equipo de redactor, también creo que bastante que hemos discutido. Vamos a ver, voy a empezar atrás para adelante, que vamos a llegar más. Y cuando Pancho decía de que el tema del Barranco de Guayadeque hay negocios y mucha gente van a celebrar y mucha gente, bueno, es verdad, en cierto momento hubo un gran salvajismo que la gente confundieron al Barranco de Guayadeque. Ninguna persona que quiera proteger a Guayadeque va a Guayadeque ni de asadero, ni de escándalo, ni de tal. Sabemos que hay 4 negocios y que ninguna de esas gente que van al mal lío, ni a comer debajo de los árboles, ni a destrozar, ni a destrozar el medio ambiente, van a los bares, no van a los bares porque esa gente van de por libre. Por lo tanto, nosotros nunca hemos luchado contra los negocios. Otra de las cosas que es muy importante es que cuando se dijo que en muchas ocasiones se ha relacionado con las asociaciones de vecinos, con la gente que representaba la misma en ese momento y hoy en día,
sí es cierto, en muchas ocasiones a los vecinos se les sacó una serie de historias, se les sacó una serie de querer saber dónde estaban, porque les puedo decir que la mayoría de la gente que hicieron el proyecto de Guayadeque sabía dónde estaban situados y poquito más. Luego después se fueron informando con los vecinos y luego hoy saben algo, ya les veo que tienen fotos, que tienen vídeos, que tienen tal. Y en algunas ocasiones, en algunos vídeos también que veo por ahí que no me gusta nada, porque hay algunos vídeos que dicen que los vecinos de Guayadeque utilizábamos los restos aborígenes para abonar las tierras. Eso es mentira. ¿Saben? Eso desde aquí les estoy diciendo que hay montones de cosas a añadir. Y que si se tiene temor, en Guayadeque no hay temor ni hay miedo. En Guayadeque lo único que sí hay son ganas de defender lo que es nuestro. ¿Sabes? Lo que es nuestro. Nosotros nunca hemos querido, el otro día oí una palabra que no hubiera oído nunca, que decía no, porque hay alguna gente que no quiere que Guayadeque crezca. Guayadeque ya es mayor de edad y Guayadeque ya no va a crecer más. Guayadeque tenemos que protegerlo. Y hay que saber de cómo se protege a Guayadeque. A Guayadeque no se protege yendo a impartir y a ponerle leyes al aire de los que iban ahí. Yo soy que para proteger el lugar habría que en primer lugar hacer unas leyes. Claro, tampoco porque sea vecino de Guayadeque y tenga alguien nacido en Guayadeque y toda la descendencia sea de Guayadeque, por ejemplo, como es mi caso, tampoco tengo ningún derecho a hacer obras que no lleven con el medio, ¿no? Tampoco voy a coger a hacer un hotel como ya salió el otro día en el Canarias 7, no sé si fue una provincia, que iban a construir una montaña en las tierras. No, tampoco veo eso. O sea, los vecinos también tenemos que adaptarlo a lo que son las normas que hay, pero las normas para proteger. Nosotros es muy triste cuando llegan gente, desconocedores mucho del tema, y nos ponen a decir, no, porque ustedes ahora no pueden tocar esta planta, porque ustedes ahora no pueden pasar por ahí, porque ese camino lo vamos a coger nosotros para hacer excursiones y para hacer tal. Yo creo que el descontento que ha habido con el plan especial de Guayadeque y con los vecinos ha sido porque en algunas ocasiones, o quizás en muchísimas ocasiones, pues o no se ha explicado bien el tema o quizás no se ha hecho bien el tema. Yo no voy a atacar a ustedes ahora porque tampoco vengo aquí así, vengo a hablar, como usted dice, soy uno más, pero me gustaría que todos los vecinos y todos los que los escuchan se sientan con la verdad por delante. Los vecinos de Guayadeque nunca hemos estado disconformes ni nunca hemos estado de desacuerdo con lo que es la protección del lugar. Hemos luchado por ella. Si haya habido gente que haya luchado por el lugar, hemos sido nosotros. Además, hay pruebas, demostráis. Tampoco quiero decir que ustedes no hayan luchado. En algunas ocasiones también han colaborado con nosotros. Es cierto, aquí no vamos a discriminar a nadie. Pero la verdad que me gustaría que el Barranco de Guayadeque tuviera un plan de protección. Protección, hay una cosa que se parece mucho que es explotación y no tiene nada que ver con la protección. Y ya digo que de mi parte colaboro con todo lo que se pueda colaborar, como todos los que están aquí, creo que me conocen como soy y como he luchado aquí para atrás, pero siempre hay que respetar al lugareño. El lugareño es la persona que se merece el respeto máximo, porque la mayoría de las cosas que hoy podemos apreciar del Barranco de Guayadeque, las podemos apreciar por los lugareños. Nosotros hemos sido y le hemos quitado el resto de aborigen a gente que van de visitantes, creyéndose dioses y creyéndose tal, van y los cogen. Le hemos quitado nidos de pájaros, hemos peleado por el tema del entubamiento que se nombró antes, porque eso además ni hablar porque se me saca miedo los nervios. Pero me gustaría que no seamos contrarios del tema, que seamos unos colaboradores y con nosotros estamos para colaborar por el tema del Barranco de Guayadeque, tanto y cuanto haga falta, siempre que se respeten las normas y los vecinos del lugar. Muchas gracias a todos. Sí, no, yo quiero decirle a Pepe, gracias por la brevedad, Pepe. Ya sabemos que eres un apasionado del tema y que lo haces con cariño. Muchas gracias. Sí, yo estaría bastante de acuerdo en líneas generales con la intervención de este compañero conocido ya hace 20 años, ¿no? Pero yo lo que sí te puedo decir es que no encontrarás en nuestros textos, en nuestras propuestas, ninguna de las consideraciones que tú has hecho que se dicen sobre los vecinos de la Guayadeque. Yo diría que estoy en tu posición, estoy contigo, en el sentido de que pensamos que, y lo decía desde el principio, que la gestión de Guayadeque, como de cualquier espacio especial, porque Guayadeque no es la Vega de Telde, ¿entiendes? Ni es una playa, es un barranco con un patrimonio arqueológico de importancia mundial, podemos decir. Y por lo tanto ya yo como ciudadano me siento también responsable y comprometido, y me debo sentir comprometido con la protección. Entonces, estoy contigo. Y simplemente decirte eso, que no vas a encontrar en nuestros textos esas afirmaciones, porque estamos en esa línea, ¿no? Hay que pensar... leer un matiz, en la misma línea.
Primero, que esto nosotros lo escribimos y no ha tenido vigencia, es decir, pensar que... Pero fíjate lo que decimos como el primer criterio con el que emprendemos el plan. Y decimos que nosotros planteamos esta propuesta como una propuesta global, donde la programación de los recursos responden a una estrategia que hemos definido a corto, medio y largo plazo, que compatibiliza los intereses protectivos defendidos por la Administración con los de los vecinos del Parque Natural, que los compatibiliza. Es decir, el tema está en que cuando hablamos de Guayadeque y del plan especial, parece que el plan especial tiene vigencia. El plan especial no tiene vigencia. Lo que tiene hoy vigencia, en el que hay algunas cosas que coinciden con lo que nosotros escribimos en ese momento, son las normas del espacio protegido llamado Monumento Natural de Guayadeque, que ya decíamos nosotros en nuestra primera intervención que consideramos excesivamente proteccionista, sin contar con las actividades tradicionales, ni con la gente, porque me da la impresión de que incluso cuando esto se redactó, que no hubo reuniones, sino se hizo de un gabinete, porque sé lo que significa hacer 100 planes de 100 espacios naturales de una oficina de La Palma o de Santa Cruz. No se concibió como en su momento lo conseguimos nosotros, pero para nosotros lo que aún es más grave, si cabe la expresión, es que el órgano de gestión de este monumento, al igual que otros monumentos, está también lejos, aunque en Canarias todas las distancias son cortas, pero no están pegadas, no están vinculadas a las necesidades de los vecinos, de los habitantes, que son los que efectivamente mantienen aquello. Y también te voy a hacer una pequeña corrección, si me permite, con todo el cariño, que quien dice que la gente de Guayadeque, eso que comentaba de las momias y tal, no se está refiriendo ni muchísimo menos a la gente de Guayadeque actual, pero sí hay un texto recogido de don Gregorio Chiri Naranjo, que por eso en el Museo Canario la mayor parte de los restos de sus colecciones proceden del barranco de Guayadeque y por eso es tan importante, sí tiene unas notas al respecto. Es decir, eso debe servirnos simplemente como un punto en la historia. Indudablemente nosotros no pensamos que eso sea así, sino más bien todo lo contrario, como tú decías, que toda la gente, cuando hicimos el plan y echamos fines de semana, días entre semanas, movilizamos a los ayuntamientos para que se cerrara el barranco a la circulación rodada y pudiera entrar la gente a los finados y pudiera entrar la gente a la fuga de Santiago. Todo esto haciéndose sin plan definitivo, pero sin una dinámica de trabajo que manteníamos. Nosotros entendemos que en ese sentido del desempolvar, de 20 años después, tiene vigencia en tanto en cuanto hay propuestas de actuación, no solo de normativa, que pueden ser complementarias con lo que hoy tenemos, porque con lo que hoy tenemos, al parecer no nos basta para poder dinamizar lo que realmente el barranco contiene. Fernando. Buenas noches. Antes que nada, agradecer al señor García la rigurosidad de la explicación y al amigo Quique Caro, compañero viejo de Viera y Clavijo, también su aportación dentro de ese trabajo magnífico que desarrollaron y que a lo que se ve hoy está cojo, porque hay que desarrollarlo de todas maneras. Yo quisiera poner un punto de énfasis en un famoso poema que se le ocurrió a Cristóbal Suárez Rodríguez hace años, que marca más o menos la evolución de lo que Guayadeque representa, no solo en nuestro municipio, sino el colindante de Ingenio también. A fin de cuentas, el Guayadeque parte de los dos municipios y somos hermanos. Decía Cristóbal Santana, más conocido, Cristóbal Suárez Rodríguez: Guayadeque, Guayadeque, barranco de mis quereres, siempre te miro y te miro sin dejarse sorprenderme. Tus dos laderas morenas llevaban el agua en su frente. Y después terminaba con el repiquete fundamental que está al final. Mi abuela me lo decía con voz ronca y hasta doliente, que un día nos robaron el alma de Guayadeque. En esa profundidad y en ese hurto del alma de Guayadeque radica la esencia de lo que el agüimense y el ingeniense querían hoy para ese barranco, para ese desarrollo de ese plan, porque no cabe duda que está estancado. Ahondando en esa profundidad y en la esencia que
Me congratulo de que haya citado a don Gregorio China Naranjo, porque a fin de cuentas es antecedente. Era primo hermano de mi bisabuelo, con lo cual todos estamos aquí. Quien no tiene un pariente dentro del sector, también sabemos lo que hay. Estaba más o menos despistado. Quien acompañó, muchos de los jóvenes de aquella época acompañamos a don Sebastián Jiménez Sánchez, dentro del entusiasmo que tenía, aunque sus criterios fueran incluso a veces controvertidos, o quienes seguimos las magistrales lecciones que nos acompañaron en la época, desde Sara Rafford en La Laguna, o Diego Cuscoy en el famoso curso de estudios Canarias que en La Laguna se implantamos. Lo desgraciado de Guayadeque es que haya venido a copiar precisamente una fiesta que no tiene nada que ver con la temática nuestra, que es la fiesta de San Diego de Alcalá. La fiesta de San Diego de Alcalá, que no para desarrollarla en nuestro municipio, precisamente en el barranco de Guayadeque, y donde no debía desarrollarse. En tanto que la fiesta de San Diego de Alcalá era en el paseo largo de La Laguna, y era una señora que adivosamente seguía su casita para que a su vez, aprovechando las castañas, las nueces, las manzanas y todos los productos naturales que la zona tenía, llevar al mismo tiempo con sus garrafas de vino que aportaba a la fiesta, los estudiantes se hicieran una fiesta de diversión y de participación colectiva, en la cual incluso se daba el caso de que eran los estudiantes de los institutos que sacaban a los estudiantes de la universidad a colaborar en esa fiesta, a contribuir al desarrollo de la misma, y dándose el caso curioso de un catedrático de historia a la sazón en La Laguna, que era don José Peraza Ayala, de Rico de Valladolid, a quienes rociaron con la vinosa correspondiente, y don José lo celebró con unos carnavales tradicionales, además de sacar la clásica coña, a la cual era muy acostumbrado. En fin, esto simplemente viene a señalar de que desgraciadamente los pueblos a veces hay costumbres que más que contribuir al desarrollo de una normativa, y a pesar que es la expansión de una nueva universidad, de una serie de conocimientos, lo que hacen es cercenar determinadas voluntades de desarrollo. Yo pienso que en este caso, Agüimes, a pesar de la entusiasta labor que se viene desarrollando hace más de 20 años, desgraciadamente, en la última etapa, el desarrollo, precisamente por lo que ha explicado el señor García, porque hay unas administraciones que colisionan a veces el desarrollo o la aplicación de las normas respectivas o de los permisos respectivos, no se ha llevado a efecto. Por eso y porque también los presupuestos municipales no son tan holgados. Entonces es por esto lo que sí quiero hacer una llamada de atención para que se vuelquen de verdad en el desarrollo integral del proyecto. Es simplemente. Gracias. Yo no sé si hay alguna cuestión. ¿Qué tal si les parece? Damos 3 turnos de palabra y 2 levantados, dejamos uno de gracia. Hay 3, no, porque si no ya lo vemos. Yo creo que sí es interesante, pero tampoco para alargar el debate en demasía, ¿no? Yo quisiera hacerle una pregunta. No, ¿sería un error haber construido una carretera pavimentada porque tiene un mayor acceso de toda clase de personas y puede haber un mayor expolio del patrimonio? El problema del expolio es como cualquier otro problema. Es decir, la incultura, no sé si la maldad, planteamientos personales, el desconocimiento hace que la gente actúe contra el patrimonio, en este caso el patrimonio ecológico. La carretera no tengo nada que ver, no creo que tenga nada que ver. Yo creo que la carretera es muy, muy, muy importante, fundamental para los vecinos, que eso es lo primero y la clave. La cuestión está en si está protegido correctamente nuestros bienes. En cualquier caso, la impresión que yo tengo es que siempre puede haber alguien que haga un desaguisado, pero yo entiendo que cada vez hay una conciencia social mayor y alguien puede entrar en este local social y llevarse la cámara esta noche, quiero decir, pero hay, no sé si los medios pertinentes, pero creo que hay hoy una conciencia que de alguna manera ya no se dan los expolios que se podían dar antes, ¿no? No quiero decir que no se vayan a dar,
el problema de la protección quizá va más allá, que es una cosa que, por ejemplo, no plantean las normas que están ahora, ¿no? Es decir, plantean muchas cosas relacionadas con el patrimonio natural y con los usos y tal, pero del patrimonio cultural, del arqueológico y del etnográfico prácticamente no dice nada. Probablemente ahí habría que inyectar y ahí podría articularse de nuevo otro plan especial o recogiendo esto, lo que fuera. Yo no creo que eso sea hoy por hoy un problema importante, al menos en nuestra zona. Indudablemente hay otros que son importantes, ¿no? Porque Guayadeque, a fin de cuentas, alguien creo que fue Pancho, es decir, es un sitio muy usado por la sociedad, por los dos municipios, por la Peña, por la Vasca, por la Marcha, por los finados, pero en un sitio que no es un descampado. Por la familia que quiere ir a pasear, que no Claro, tiene que ser. exactamente. Claro, no, hay familia que va pero a disfrutar, del paisaje. Eso es lo que hay, lo otro no lo considero una cosa muy corta. Creo que había una palabra por detrás y otra aquí delante. Hola, buenas noches. Yo soy un vecino de Guayadeque, hoy día vivo aquí en Agüime, pero yo nací arriba. Desgraciadamente tuve que venir para Agüime, porque claro, no nos dejan hacer nada ahí. Lo que es el plan especial yo 100% lo desconozco, porque en aquella época yo era pequeño. Sé que hubo algunos encontronazos con los vecinos por desacuerdo y tal, pero tal. Lo que sí sé es que hoy día lo que es el monumento natural, creo que está declarado, la inversión que hay en Guayadeque es un cartel ahí en el cruce de Ingenio Agüime, en el centro Barranco, y creo que nada más. Tal fuerte es el tema que pusieron el año pasado un cartel que prohíbe los fuegos tan pequeños que hoy día ni existen, ni se ve. Por ejemplo, nosotros en la fiesta del Peñismén este año tuvimos algún problema que otro para hacer la tradicional hoguera del Peñismén, cuando iban una dotación de protección civil con un camión de bomberos, tal. Tuvimos, yo creo que un gran problema hasta el último día. Y luego a los domingueros se les permite hacer donde quieran las fogatas y demás. Con esto quiero decir que lo del monumento natural, el nombre, porque realmente no se está haciendo nada. Y creo que Guayadeque tiene que ser hoy en día el pulmón, creo que de Gran Canaria, en historia, en naturaleza, en fauna, y está siendo un barco a la deriva, donde todo el mundo de que se acuerda de echarle algo, va y se lo echa. Hace muy poco nos presentaron, hace un año y pico, lo que era la normativa del parque del monumento natural, donde chocaba con casi todo lo que nosotros, o sea, poco menos que tenemos que hacer la maleta y los viejos nuestros que se vengan para abajo, porque chocaba casi todo con los intereses de allí, y los vecinos de allí no pedimos nada extraño, ni hacer un hotel, ni hacer nada, pedimos vivir, que nos dejen vivir, nada más que eso. Y quiero que la gente entienda un poco el resquemor de la gente de allí, porque a nosotros ya el nombre nuestro han puesto cosas que no son ciertas. Por ejemplo, vi una foto muy linda ahí con juncos que de verdad que me gustaría conseguirla en la sequía. Hoy día no hay ni uno. Lo arrancaron, los juncos, llameras, sauces. Yo creo que los juncos y los sauces son protegidos, creo, con sus permisos. Los arrancaron y lo arrancaron un día que los hombres de allí estamos trabajando y solo quedaban mujeres, porque ya lo habían intentado cuando estábamos allí y no pudieron. Entonces quiero que entienda la gente el resquemor que tenemos nosotros. Y lo más doloroso, mi abuela, que murió con 101 años, un periodista, no sé quién, le fue a hacer un reportaje, ella habló de lo que sabía y el reportaje iba del pámpano roto. Una persona de 101 años, cuando decía que ni se lo oyó decir ni a su padre ni a su madre, en la prensa decía como que la última persona que con el tema del pámpano roto. Entonces quiero que entienda que el resquemor que hay en Guayadeque es por todo, o sea, que no se ha tenido nunca en cuenta nuestros intereses, cuando nuestros intereses no van a explotar a nadie, ni a decir no pasen por aquí, ni de nada, sino vivir como hemos vivido siempre, nada más. Siempre es importante, voy a aprovechar la situación, sentí que cortito, yo lo intento siempre. Vamos a ver, yo reflexionaría una cosa fundamentalmente de lo que tú estás planteando, y lo planteó antes el compañero, y lo quise decir yo desde el principio, y aquí se denota, es decir, tiene que haber dentro de la gestión de todos los espacios protegidos, no solo en Canarias, sino si hay una voluntad de entenderlo como algo propio del desarrollo de las sociedades, tiene que haber una interrelación entre los habitantes de los espacios naturales y los planificadores. Es decir,
Lo que tú estás contando para mí es súper crudo, crudísimo, desde el punto de vista teórico a la hora de planificar, porque lo lógico era que cuando esta herramienta, que es la que ahora está vigente, que es la que marca la ley, con la que multan, ustedes, como tú decías, los vecinos de Guayadeque, poco menos que se les encontraron encima de la mesa hace un año y pico, que fue cuando salió información pública. Nosotros entendemos que estos equipos que trabajan en los espacios protegidos tienen que estar en contacto, que fue lo que nosotros intentamos con la población. Puedes tener diferencias, puedes decirle a Pepe, no, mira, perdona, estás equivocado, aquí dice don Gregorio Gil que en 1863, y describe allí la excursión entera, y dice don Gregorio Gil, habrá que creerlo porque está escrito, que le contaba al señor que hacía unos años se tiraban las momias y que eso se aprovechaba para hacer juanes. Pero eso no es malo, eso es parte de la historia y fue un fenómeno. Ese tipo de contactos, en definitiva, me parece que es el que es importante, sobre todo porque si no hay gente que viva en el medio rural, los espacios naturales, por muy naturales que sean, desaparecerán más temprano que tarde. Eso es impepinable. Entonces nosotros consideramos que esta política hiperproteccionista que hay hoy, pues debería, de alguna manera, flexibilizarse, y si hoy se entiende, que no es de lo que hemos hablado, pura y duramente, de plan técnicamente, probablemente hay mecanismos y fórmulas para dinamizar los aspectos socioeconómicos y también los aspectos que no estén contemplados en las normas, en estas que están vigentes, como hay muchos, como en el caso arqueológico, que no está contemplado, o lo que es el centro de interpretación, que es una inversión de más de 50 millones de la época, que no solo debe recibir turistas y tener superávit a final de año, sino que tiene que ser dinamizador también. ¿Por qué no hay excavaciones arqueológicas en Guayadeque? ¿Qué le pasa a la universidad? ¿Por qué? Lo que dice la tercera compañera, oye, si entra y lo roban, estamos partiendo de una base de que todos somos buenos, pero si hubiera medios y programas, y no depende exclusivamente del ayuntamiento, es decir, de las corporaciones, tienen que ser las administraciones y otras instituciones. Ese es el verdadero futuro. Todo lo demás es papel, desgraciadamente, pero claro, papel con multa y papel con cabreo, y me voy de aquí porque no tengo futuro. De todas maneras, y acabo, porque me parece muy importante, siempre se dice que no nos dejan hacer nada. No es cierto, de verdad. No es cierto que no se pueda hacer nada. Otra cosa es que haya impedimentos, otra cosa es que la gente no esté articulada, otra cosa es que la gente también esté dejada de la mano. Eso es verdad, pero así se pueden hacer. Claro que se puede hacer. Gracias, Carlos. Queda una palabra, es la última. Tenemos la hora justa, que es el límite que nos ponemos en la Comisión de Patrimonio. Lo siento, caballero, perdone por la tal, pero es una dinámica que tenemos. Señorita. Bueno, yo, gracias a Dios, todavía vivo arriba, pero durante muchos años. Lo que usted antes me comentó sobre las escrituras públicas, que dijo que en ningún momento iba a atacar a los que tenemos las escrituras públicas, pues cuando yo leo la normativa, que he tenido la desagradable sensación de leerla, porque es la ignorancia casi en todas las páginas se demuestra. Perdona. Cuando hablas de normativa, hablas de la figura... La normativa que quieren implantar en pero que estamos hablando de... Sí, pero yo no sé de monumento natural. Sí. Entonces, allí nos miden mucho que no podemos coger caña, que si el sauce no sé qué está protegido, que si va arriba y que si va abajo. Los sauces han sacado una treintena o más cuando cambiaron el cauce de la sequía. Eso sí, nosotros para nuestros animales no. Cuando es un árbol que se necesita segar para que pueda seguir vivo. La caña tres tanto lo mismo. Esa caña hay que cogerla para que la caña vuelva a salir. Es necesario. Entonces, que vengan personas porque se guíen de unos libros, unos artículos, alguien que inventó en su momento, y que hay que entender que lo que se aplica a Guayadeque no se puede aplicar ni al Barranco de los Cernícalos ni a cualquier otro espacio. Cada lugar tiene sus características. Entonces, cuando yo leo la normativa y veo que para el visitante se le quieren hacer unos merenderos bien acondicionados para que hagan sus asaderos, tengan sus baños con su agua corriente, y nosotros no podemos ni siquiera coger y remodificar una cueva de nuestros padres para podernos quedar a vivir allí. Pero ¿en qué cabeza cabe? Y todavía dice usted que es muy crudo lo que dijo mi primo. No, es crudísimo y es muy duro. Como quiere uno el lugar en el que vive y ver el salvajismo que veo yo cada día de fiesta. Es exagerado. Que entren a los terrenos de mi familia y la familia de los que vivimos allí, que rompan árboles, entran nuestros
a nuestro lugar donde tenemos los animales, que nos han matado animales, han secado sauces, eucaliptos, y hoy en día no hace falta ni bajarse del coche para ver la cantidad de basura que dejan tirada. Y no por falta de contenedores, por falta de limpieza, que es lo mínimo para conservar un lugar. Entonces, si esa gente puede hacer lo que le da la gana, yo no. Es más, como usted dice que a nosotros se nos trata bien, del 31 de octubre al 1 de noviembre tenemos que sacar un pase. Yo que vivo allí, mis hermanos, mis primos que suben a atender sus animales o a visitar, yo que vivo en Guayadeque tengo que sacar un pase para subir a Guayadeque esos días. Es vergonzoso, vergonzoso. Y todavía ustedes no entienden nuestra impotencia, nuestra rabia. Y la verdad que es increíble leer la normativa y ver en el punto que nos ponen a nosotros. Nosotros, en cierta manera, como que estorbamos allí. Entonces, me gustaría que si algún día se implantara una normativa en Guayadeque, sea una normativa para proteger el lugar del visitante, no del habitante. Que gracias al habitante, Guayadeque tiene más del 90% de lo que tiene allí. Si nosotros no tuviéramos actividad directa hacia el medio, allí no hubiese vivido nadie. Así que me gustaría que, ya que hablaran Dos pequeños comentarios. Un segundo, es que tengo que... A mí me toca ser el antipático, perdón, no, voy a dar palabra. Me toca ser el antipático que tiene que cerrar la sesión. Un derecho de réplica solo, corto, hay un compañero que tiene que hacer. Yo creo que en todo caso lo que estamos viviendo esta noche es que la problemática de Guayadeque está abierta. Todas las partes tienen mucho que decir y voy a hacer un chiste, que me perdone la gente de Guayadeque, saben que lo hago con todo el cariño del mundo, que serán de Guayadeque pero son listos. ¿Sabes? Claro, yo creo que me he expresado mal o ha habido un malentendimiento. Es decir, parece que yo, me parece por palabras que decía, digo que ustedes estaban bienísimos y es todo lo contrario. Es decir, yo lo que he querido decir es que el planteamiento teórico que hicimos nosotros hace 20 años era bien distinto, entre otras cosas, porque lo que queríamos era una participación activa y directa de la población. Y si tú lees lo que nosotros escribimos, no está en la línea de que todo es la Arcadia feliz. Después, por otro lado, también hay que entender, simplemente por darte un dato, de que si en un momento que no ha sido, ni lo hemos propuesto nosotros, ni yo lo voy a decir, más que un dato incluso es un ejemplo. Es decir, con la poca gente que vive en Guayadeque, lo lamentable, quizás, no sé si es verdad o seguro, que si hubiera una gestión, la gente que trabaja allí conoce a la gente que vive y no tiene que pedirle el carné o el permiso para entrar o salir. Pero eso es una problemática de la gestión que hay hoy, no de lo que nosotros estamos planteando. Y nosotros somos los que entendemos que es compatible y además necesario que las actividades, no las tradicionales, sino las necesarias para vivir en el siglo XXI, conforme a unas reglas de desarrollo, como decía el compañero, que no vayan en contradicción con los intereses reales de la propiedad y con los intereses del común, porque tenemos que entender que los yacimientos arqueológicos no son de los arqueólogos, el patrimonio ese no es de los especialistas, ni tampoco de la gente que vive allí, es de todos los canarios, y no roza con la actividad y la productividad al día en el sector primario. Lo ideal, como hacen en otros contextos, es que se pudiera complementar, y lo ideal es que si el barranco, el parque natural diera dinero, hubiera una redistribución, hubiera un contacto, hubiese un porqué. O sea, eso es lo que nos estamos planteando. Es decir, como me he sentido aludido, quiero hablar porque parece que no se me ha entendido, y punto, ¿no? Además, podemos hablar lo que haga falta y más. Pues señores, la verdad, muchas gracias por la pasión. Recuerden que hay un curso de genealogía que pueden inscribirse y ahora seguimos corriendo porque tenemos que acabar a las 10 con la siguiente ponencia. Don Carlos García, muchas gracias. Don Enrique Caro, muchas gracias. A todos ustedes, muchas gracias. Y bueno, a título personal, sencillamente dar las buenas noches a don José Merchán, que lo vi por ahí. Y bueno, vamos a hablar de un tema, sé que algunos están, que tiene mucho que ver con lo que estamos hablando, que es, vamos a hablar justamente de legislación de patrimonio, ¿no?